Muy buenos días, aquí estamos nuevamente con un invitado muy especial que me hace mucha ilusión presentarlo. Él es una de las personas más influyentes del sector clínico ligado a la formación y además cuando yo empecé a incursionar en este mundillo de las más amigables, ¿no?, que he conocido gracias a LinkedIn y que hoy tenemos el gusto de tener aquí. Marcos Hernández, bienvenido. Un placer y muchas gracias. Un Pues placer. buenos días, yo voy a introducir un poquito el perfil que tenemos el día de hoy, que nos hace muchísima ilusión. Marcos es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Además tiene una destacada trayectoria en la gestión sanitaria en nuestro país y actualmente es el subdirector médico del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Qué bueno. Y además docente de varios posgrados, máster en gestión sanitaria, que es bastante importante hoy el tema de la gestión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado. Para mí es un placer que en un espacio como la radio se dé cabida a alguien que se intenta dedicar a la gestión sanitaria, porque es cierto que somos un perfil que habitualmente no está en los medios de comunicación y parece que estamos solo en un despacho tomando decisiones e intentando mejorar a la organización, y para mí siempre es un placer y en ese sentido pues muchas gracias por la invitación. Tratando de tomar buenas decisiones, como dices. Tratando de tomar buenas decisiones, ese es un poco el reto de la gestión. Yo siempre que me preguntan a qué me dedico, digo lo mismo, digo que al final soy un médico por mi perfil, por lo que decías de que soy preventivista, tengo esa parte de epidemiología metida en mi ADN desde la formación más básica como médico, que al final yo me dedico a jugar con datos, en el buen sentido de jugar con datos, a analizar mucha información de un hospital para intentar tomar buenas decisiones, como decías, y que eso ayuda a transformar la organización sanitaria pensando en el paciente, que al final es lo importante de la gestión y de cualquier organización. Pensar en el núcleo de cuál es la organización y en el caso de un hospital es claramente el paciente. Lo que hacemos debe ser por y para el paciente. Qué bueno, así debería ser siempre. ¿Cómo ves tú que juegas con los datos el papel de la innovación, ¿no?, en el sector clínico? A ver, el problema es definir la innovación en el sector clínico y precisamente esta semana estaba en una jornada en Valencia que se centraba en la innovación en el sector clínico y coincidí con gente muy interesante y todos coincidíamos en una cosa: hay que diferenciar ahora mismo dos situaciones. Una cuestión es la innovación clínica, como casi todo el mundo del ámbito de la innovación la puede conocer, y otra cosa es lo que está ocurriendo con el dato. Ya no voy a hablar de inteligencia artificial, sino con el dato como núcleo principal de la transformación de cualquier organización. Porque al final, cuando hablamos de innovación, todos pensamos en inteligencia artificial. Ahora mismo, en cualquier foro médico, sea de cardiología, de atención primaria, de cualquier especialidad que podáis pensar, hay cuestiones específicas de cómo la inteligencia artificial va a transformar, y después lo que quieras, cardiología, cirugía. Entonces, creo que eso es una realidad. Ahora mismo ya ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Yo creo que ya casi todo el mundo, iba a decir joven, pero es que la gente mayor también está entrando en el ámbito de la inteligencia artificial, utiliza la inteligencia artificial en su día a día. E incluso en cosas que no sabemos que estamos utilizando inteligencia artificial, la estamos utilizando. Y también va a ocurrir en las organizaciones. De hecho, el problema de la organización es que es más lento incorporar la inteligencia artificial de lo que nos gustaría. Y luego, si queréis, seguro que hay tiempo de profundizar en cómo incorporamos esa inteligencia artificial. Y luego está la innovación, que son innovaciones más disruptivas y que tenemos que ser capaces de acercarlas al paciente. Yo, como decís, vengo del Marañón. El Marañón, por ejemplo, es líder en impresión 3D, es líder en utilizar realidad virtual dentro del quirófano para cortar tiempos. Entonces, estos sí que son innovaciones disruptivas, que hace unos años era impensable pensar que íbamos a hacer impresión 3D dentro de un quirófano como estamos haciendo actualmente para mejorar un procedimiento quirúrgico y mejorar el resultado en el paciente, que al final es lo que no nos importa. Y a día de hoy se está haciendo. También hay un montón de innovaciones. Comentaba el otro día nanotecnología. Hace 20 años pensar en generar dispositivos a escala nanométrica era impensable. Entonces tenemos muchas innovaciones que van llegando a las organizaciones, que tenemos el reto como sistema de intentar ver qué valor aportan, porque lo fácil es decir quiero todo, quiero cirugía robótica, quiero impresión 3D, quiero absolutamente todo,
pero lo que tenemos que hacer es discernir qué aporta valor. Yo no sé si os acordáis del metaverso hace unos años. Hace unos años todo iba a ser metaverso. Hubo gente que empezó a hacer el hospital en el metaverso. Sí, comprar terrenos en el metaverso. Todo el mundo nos volvimos locos con el metaverso. Yo recuerdo gente que iba a congresos y decía, el hospital del metaverso. Y digo, ¿pero esto qué es? No, porque el paciente se va a conectar al metaverso y va a ir a una planta de hospitalización. Decía, pero qué horror. O sea, ¿qué valor aporta esto fuera de la fascinación por un nuevo juguete? Claro. Entonces, el reto que tenemos para incorporar esa innovación es, oye, ¿esto realmente aporta un valor? Vamos a medir qué valor aporta el paciente, vamos a ver si nos podemos permitir esa innovación en el momento actual y vamos a ver cómo hacemos que una innovación llegue a todo el mundo. Igual no tiene sentido que todos los hospitales del mundo hagan planificación 3D y hagan impresión 3D porque no tiene sentido. Pero lo que tenemos que ser capaces es, vale, pues vamos a hacer unos polos donde se encargan de esa innovación y que el resto de hospitales puedan acceder a ella. Eso aquí en Madrid, gracias al área única y a que funcionamos en red, pues más o menos está bien salvado, pero no ocurre en todo el territorio nacional. Entonces, incorporar la innovación es un reto permanente de cualquier organización y un quebradero de cabeza para el gestor, pero es la necesidad que tenemos. Si hay algo que aporta un valor al paciente, con las dificultades que pueda conllevar, tenemos que ser capaces de acercarlo. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido la adaptación tanto de la organización como del paciente, como del personal? Porque ayer justo estábamos hablando con Ramón Cabezas, que es muy difícil eso, introducir algo muy nuevo que tal vez es un poco disruptivo y las personas no saben cómo aceptarlo, cómo adaptarse, cómo lo reciben, esos cambios. La resistencia al cambio siempre va a haber. Yo siempre que me dicen, no, es que la resistencia al cambio. Un hospital, y me centro en la parte de hospital porque es lo que más he trabajado, son organizaciones muy complejas. O sea, yo he pasado por distintos ámbitos. El hospital actual tiene cerca de 8.000 empleados, el previo 3.000, el previo 5.000. Es decir, son auténticos pueblos metidos en centros de ciudades. Entonces, resistencia al cambio cuando implementas un cambio en una organización de, pongamos una pequeña o mediana, de 1.500, 2.000 empleados, es un reto. Y vosotros que sois más del ámbito de la empresa, pues cuando es una empresa de 100 empleados ya es difícil implementar un cambio y va a haber gente que no le guste por el hecho de que es un cambio, es un reto. ¿Cómo incorporamos la innovación o cómo debemos de incorporar la innovación? Lo primero, contando con el clínico. Si no cuentas, y con el clínico me refiero no al facultativo, sino el facultativo, la enfermera, el auxiliar, el celador, el administrativo, quien lo vaya a utilizar, la persona que está cerca del paciente. Si no los incorporamos desde el minuto 1 y les explicamos lo que vamos a hacer, es muy complicado que se adhieran al proyecto. Si tú dices, pues voy a empezar a hacer esto de una forma diferente. Si no cuentas con la gente y se les explicas, es normal que no se adhieran. Y muchas veces ocurre que dices, decidimos que vamos a cambiar X procedimiento, pero nadie ha explicado lo que estamos haciendo. Claro. Y a veces es difícil. Cuanto más grande es la organización, más difícil es llegar a explicar todo a todo el mundo. Y luego, yo insisto, y no voy a ser muy reiterativo, contar con el paciente. Si lo que estás haciendo, si esa innovación que me preguntabas, tiene una repercusión en el paciente y esa repercusión es real y el paciente la visibiliza también, es mucho más fácil que puedas alinear a la organización. Oye, estamos haciendo este cambio está mejorando esta circunstancia a un paciente y es necesario que hagamos esa transición. Y hay quien dice que cambiar duele, y es cierto, o sea, al final las organizaciones, sea la que sea, tiene su inercia, tiene su cultura, y cuando viene alguien a decir vamos a trabajar de una forma diferente, es un cambio doloroso, porque lo habitual es, yo que llevo toda la vida trabajando de esta forma, no me digas que ahora voy a trabajar de otra diferente. Sí. Pero yo creo que es clave la comunicación, y cualquier organización grande falla en la comunicación, o ya no es que falle, sino que tiene áreas de mejora en la comunicación, porque aunque intentes contemplar todo, siempre va a haber algo. Siempre va a faltar algo. Algo de, pues no me enteré lo suficiente o no lo interpreté de la misma forma. La comunicación es clave, alinear a la gente con el propósito de por qué hacen las cosas y saber comunicar las ventajas que está teniendo. Y a veces también, si te equivocas, saber dar marcha atrás. Hay veces que ponemos en marcha innovaciones o hacemos cambios, y hay veces que hay que saber decir, oye, esto que hemos intentado, lo hemos pilotado, no ha funcionado, ok, retrocedemos. Y eso que antes hablamos un poquito de innovación, en el ámbito de la innovación está muy claro. Cuando un proyecto de innovación no funciona, mátalo pronto, no lo dejes en el tiempo. Y a veces eso nos cuesta en una organización tan grande como un hospital. A veces es difícil decir, oye, intentamos hacer esta modificación, no salió bien, retrocedemos y buscamos una alternativa que mejore realmente cómo hacemos las cosas. Así es. Mira, justamente, bueno, yo que vengo más del sector emprendedor, muchos emprendedores que están emprendiendo proyectos interesantes en el sector salud, algunos muy tecnológicos y futuristas con inteligencia artificial,
que yo digo, ¿de dónde? Hace un año no existía la inteligencia artificial y ahora hay 30 proyectos súper futuristas. Claro, el reto está en la transferencia, ¿no? de esas ideas, porque los emprendedores se quejan mucho de que, claro, los hospitales, las clínicas no les compran las ideas, no lo ven, no ha llegado el momento y tal, pero claro, es que hay que hacer un encaje de piezas y señalabas algo muy interesante, que a veces no basta con firmar un acuerdo con el director general y luego olvidarte, sino involucrar a todas las piezas que van a estar en contacto con esa idea, al cliente, a la secretaria, al director de innovación, cada estructura es diferente, ¿no? Pero el tener el ok de todos y no solo del que firma. Yo creo que ahí hay varias cuestiones relacionadas. Por un lado, es clave la necesidad. Y lo que ocurre muchas veces en las organizaciones es que viene un emprendedor o viene una empresa a decir, tengo esta solución. Y desde el punto de vista, como tú decías, súper futurista, al final la fascinación tecnológica existe. Claro, viene claro. alguien a contarte una solución que el primero es un wow, qué impacto tiene, Sí. pero no surge una necesidad. O sea, Claro, es más, no soluciona un problema real es un de la poco calle. lo que pues, las grandes tecnológicas han hecho muy bien. Te coloco un dispositivo, te creo la necesidad y tú me lo vas a acabar comprando porque te he creado la necesidad. Hace Claro. 20 años nadie llevaba un reloj inteligente. Hoy en día muchos no podríamos vivir sin un reloj Sí. inteligente. Nos han creado esa necesidad. El reto que tenemos en la organización es alinear las necesidades con lo que nos pueden aportar los emprendedores o lo que nos pueden aportar las industrias. Y ahí es donde tenemos que entendernos. Y lo que hace falta seguramente sea esos puntos de encuentro, esos sitios donde los emprendedores tengan un contacto más cercano con las organizaciones. Hay iniciativas que lo intentan, cuando se hacen consultas abiertas y demás para que propongan soluciones que den respuesta a necesidades. Pero sobre todo lo que tiene que premiar desde el punto de vista, y aquí me sale la parte de gestor, es, ok, yo tengo una necesidad, igual a mí solo se me ocurren estas dos opciones y hay un montón de gente innovadora que para mi necesidad, aparte de mis dos soluciones, piensa fuera de la caja y ve otras 5 soluciones. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de hacer el match y decir, vale, pues de esas 5 soluciones hay una que es muy buena, vamos a intentar ir por ahí. ¿En cómo lo estamos intentando en las organizaciones? Pues al final los hospitales tienen sus unidades de innovación, que es un poco la interlocución entre el emprendimiento, el intraemprendimiento, es decir, gente de la propia casa que tiene soluciones y cómo canalizarlas. Oye, tengo una idea de que esto puede solucionar la necesidad que he detectado trabajando con pacientes y quiero ir hacia adelante, y hay hospitales que están empezando a tener sus spin-off y demás específicas salidas del hospital. Y luego también las unidades de innovación son un buen sitio para canalizarlo a la inversa. Oye, somos una empresa, soy un emprendedor, quiero empezar a trabajar con vosotros, explicarme un poco las reglas del juego. Porque es cierto que ahora pues hay mucha innovación relacionada con datos, como decía antes, sobre todo, y no siempre está bien alineada con la necesidad. Puede tener un core, un núcleo muy bueno y está muy bien trabajada, pero no responde a la necesidad exacta que tiene el hospital. Entonces ahí el reto es hacer un match. Y sí, insisto en que hace falta foros donde nos podamos juntar. Y Totalmente. ya digo, este martes estaba en un foro que precisamente juntaba eso, gente clínica, asistencial, gestora, con gente de la parte de la innovación y el emprendimiento. Y era muy enriquecedor porque se te acercaba gente y te decía, oye, que tengo esta solución, ¿cómo lo ves? ¿Cómo puedo tal? Y entonces necesitamos ese reto. Una forma de incorporar la innovación es intentar acercarla en lo que podamos. En el Marañón lo intentamos, como todo con áreas de mejora, pero tenemos que ser capaces de estar más cerca de los innovadores. Totalmente, qué bueno que tengas esa visión también, y eso va muy de la mano de la pregunta que te quería hacer, porque al final tú estás especializado en la gestión sanitaria. ¿Cuál es el papel del directivo sanitario, ¿no? ¿Qué retos afronta? ¿Cómo lo ves? A ver, el papel del directivo sanitario es un papel complejo. Yo siempre tengo dificultades para explicarle a mis amigos a qué me dedico. Yo tengo amigos que siendo médicos me dicen, pero ¿cuál es tu día a día? Y es complicado. Y siempre acabo pensando en una frase que me dijeron el primer día que estudié un máster de gestión, que la gestión es hacer. Es decir, conseguir que los demás hagan alineados con unos objetivos que tienes marcados por el hospital, marcados por la consejería, o objetivos de mejora de atención al paciente y demás.
¿Cuál es el día? No voy a mentir a nadie si digo que hay una parte que es apagar fuegos, o sea, pero como cualquier directivo de cualquier Claro, organización o cualquier puesto de responsabilidad. Hay una parte que es solucionar los problemas que surgen en el día a día. Cuanto más compleja es la organización, Más pues problemas más surgen. problemas surgen cada día, lógicamente, y más complejos son de solucionar porque están implicados mayor número de personas en ese problema. Pero quitando eso, que es la parte que toca, como en todos los trabajos hay una parte que toca y otra parte que te motiva y divierte. Esa es la parte que toca, por decirlo de alguna forma. La parte motivadora real es intentar transformar las organizaciones. Y eso es por los que estamos de forma vocacional en gestión, estamos en ello. Yo siempre pienso en que el puesto del directivo es el puesto más bonito en el sentido de que cuando consigues que un proyecto salga adelante impacte en mucha gente. Yo cuando me metí en el ámbito de la gestión, sale de una reflexión que fue lo que me llevó a la salud pública realmente. La salud pública para mí es la especialidad más bonita que existe, aunque en España y en prácticamente todo el mundo no tenga casi visibilidad. Ahora hemos tenido, por desgracia, una pandemia y parece que la salud pública se empezó a escuchar durante un tiempo. La salud pública lo que busca es una reflexión poblacional. Yo como médico puedo atender al día 20, 30 pacientes. Yo con un programa de cribado de cáncer puedo atender a toda una comunidad autónoma. Esa es la reflexión de la salud pública. Yo empecé por ahí y acabé yéndome a la gestión. Tú una buena decisión que tomes puede impactar en cómo se atienden a todos los pacientes de una determinada patología en tu área de influencia, que hay hospitales que su área de influencia es 1 millón de habitantes. Entonces, al final hay una parte muy vocacional que es compleja porque tú tienes una idea de quiero transformar todo esto y las organizaciones son como elefantes, cuesta mucho que anden, pero cuando andan pisan muy fuerte y dejan mucha huella. Entonces ese es el reto del gestor, ser capaz de vislumbrar hacia dónde debe ir la organización, qué es lo importante, poner de verdad al paciente en el centro, intentar tomar decisiones para que impacten de verdad en cómo se están haciendo las cosas con los pacientes y que la organización se acerque. Y es frustrante porque cuando alguien está en una posición de tomar decisiones e intentar hacer cambios, pues encuentras muchas trabas en el camino. Pero es un reto que a mí me apasiona y a la gente que está a mi alrededor, que se dedica a la gestión, la apasiona. Aunque haya claro. días malos como en cualquier profesión, sin duda. Qué bueno, qué Y bueno. ese salto de la medicina a la gestión es justamente por eso, que te motivaba a impactar a gran escala o fue algo que te motivó. Mi salto primero fue la reflexión de verlo como poblaciones, que ya de por sí, pues los que nos dedicamos a la salud pública ya tenemos, yo siempre digo que cada especialidad tiene su peculiaridad y los que nos dedicamos a la salud pública, pues ya hemos hecho esa reflexión de, oye, me motiva la parte poblacional. Y la típica pregunta es si dejas de ver pacientes. Sí, dejo de ver pacientes y paso a ver una población que Muy tiene bien. otro punto diferente. Y la parte de la gestión tiene que ver con eso, porque al final no veo a la población de una comunidad o de un país quien esté en la parte del ministerio, sino que veo al área de influencia. Y tiene que ver también con un ideal de intentar tratar a todos los pacientes de la mejor forma posible y que no haya variabilidad e intentar que todos los pacientes fuesen atendidos como si fuesen el hijo de un médico o el hermano de un Muy médico, bien. o intentar que no haya variabilidad, que todos tengan el mejor trato posible que se le pueda dar dentro de una organización. Sí. Y es Qué un bueno. reto, pero es un poco el alimento para intentar seguir mejorando día a día. Sí, Qué la verdad es bonito. que es un reto, pero qué gusto da cuando vas a sobre todo un sitio público, ¿no? Y te atienden con cariño. Yo que me tocó estar también hospitalizado, el trato de las enfermeras, ¿no? Hace muchísimo para que la experiencia sea lo más agradable posible. Así que desde aquí, las gracias a todos esos profesionales que se dejan la vida para ayudar a los demás. Oye, ¿cómo imaginas el futuro del sector en los próximos 10 años, pongamos? Soy escéptico en cuanto a hacer planificación a largo plazo. No me atrevo a decir nunca nada, me da un miedo terrible. La única pregunta que me da miedo es pensar en el futuro. Sí, porque siempre hago la pregunta contraria. ¿Quién imaginaba hace 5 años todo lo que ha pasado? ¿Quién Claro, imaginaba en 2019 que íbamos a tener una pandemia, que iba a haber un confinamiento, que íbamos a vivir esas situaciones dramáticas que se viven en los hospitales? ¿Quién hablaba de inteligencia artificial hace 5 años? ¿Quién utilizaba Copilot, ChatGPT? Es decir, lo que está ocurriendo en los últimos años es que todo parece avanzar muy rápido. Todo está cambiando muy, muy rápido. Y la inteligencia artificial va a impactar a una velocidad que no teníamos prevista en sanidad.
en sanidad supone un cambio de paradigma real, porque hasta ahora lo que ocurría es que el médico era y hablo del médico o del profesional sanitario, pero en este caso más concretamente del médico, era el gran conocedor. El paciente iba, como mucho había buscado en Google un síntoma y había acabado de un blog regulero leyendo alguna recomendación. Suele pasar. Iba y se fiaba lógicamente lo que decía el médico, porque al que se había formado durante 15 años, tenía luego 20 años de experiencia y mucho conocimiento. Y eso un poco la inteligencia artificial viene a romper ese estado, porque a partir de ahora un paciente puede coger su historial clínico, meterlo en inteligencia artificial y hacerle preguntas. Y hacerle preguntas en un lenguaje que el paciente entiende. Sí. Porque hasta ahora podías cogerte un libro de cardiología y un paciente, una persona normal, es incapaz de interpretar un libro de cardiología. Claro. Ahora tú puedes hablar con con Copilot, con ChatGPT, con la que queráis, con Gemini, y hacerle preguntas sobre tu patología en función de lo que ha puesto el médico en un informe. Y te da respuestas que en muchos casos son bastante certeras y que tú eres capaz de entender. Entonces la inteligencia artificial viene a cambiar ese paradigma. Ahora vamos a tener pacientes y las organizaciones se van a tener que acostumbrar a tener pacientes que han preguntado a su inteligencia artificial y ya no es el doctor Google que te decía que si tenías, yo qué sé, gastroenteritis podías tener 8 patologías distintas sin discriminar absolutamente nada. Te quedaban pocos días y... Esa es otra opción que acababa pasando. Entonces, la inteligencia artificial va a transformar y está transformando cómo se presta la asistencia sanitaria en las organizaciones. El otro día leía una afirmación de Bill Gates que decía que en 10 años los médicos van a desaparecer. Fíjate. Que los profesores y los médicos van a desaparecer y se dedicarán a hacerlo solo por vocación. Yo no creo que vaya a ocurrir. Los médicos y los profesionales sanitarios vamos a seguir siendo muy necesarios, pero no me atrevo a decir cómo va a ser un hospital en 10 días. Yo cuando veo un plan de salud digital a 5 años, me parece, yo no sería capaz de firmarlo. Yo no me atrevo a hacer un plan de salud digital a 5 años y si me apuras ni a 2, porque va todo tan rápido, la inercia de cambios que tenemos es tan sumamente rápida, que es que cuando damos por conocido algo de inteligencia artificial, y yo soy un poco friki de los datos y me gusta jugar con inteligencia artificial, me dedico a la inteligencia de negocio casi a tiempo completo, lo que conocías en un mes olvidado, porque se ha cambiado todo. Entonces, ¿cómo va a ser la organización dentro de 5 años? No lo sé, espero que más accesible, más cercana, más humana y más centrada en el paciente. Y que los que estemos por aquel entonces, pues que trabajemos en consonancia con ello. Y si podemos ser más ágiles y más eficientes utilizando la inteligencia artificial o las herramientas que tengamos, pues bienvenidas sean. Así es, qué bueno, qué bueno. Sí, sobre todo la parte de más humana, ¿no? Porque a veces la tecnología, pues... Se come esa parte. Mencionabas antes de Bill Gates, bueno, él predijo el COVID. O sea que lo que dice, desafortunadamente, a veces se hace realidad. Por ahí se rumora que viene otra pandemia, se habla de bueno, diferentes escenarios que parece que un guionista de Netflix esté diseñando nuestro futuro, ¿no? Pero bueno, al final nos tenemos que preparar siempre para ofrecer el mejor futuro posible a nuestros hijos. Y eso tiene que ver también con la formación, ¿no? Que es un área en la que tú estás muy inmerso en varios másteres, ¿no? Nosotros como estamos también metidos en ese mundillo, que de hecho nos conocemos por un máster que vamos a sacar, lo vemos como algo circular, ¿no? Porque al final... tanto la gestión clínica, la formación y el emprendimiento están todos conectados y se retroalimentan. Pero a mí, por ejemplo, me está costando, no sé cómo lo ves tú, el encontrar perfiles médicos, gestores que quieran emprender o sumarse a un proyecto que no sea un hospital. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? A ver, es que el problema es que no hay mucha gente que se dedica a la gestión sanitaria en general. Y estamos en Madrid, pero esto es replicable a cualquier comunidad de España. Tenemos un problema de que hay actualmente un déficit de gestores, por decirlo de alguna forma, pero porque no ha habido un adecuado recambio generacional. Y ahí sí que es cierto que el sistema, y hablo del Sistema Nacional de Salud, no de una comunidad en concreto, tiene que hacer autocrítica en su conjunto. Igual que para los médicos se intenta planificar un poco, o las enfermeras, que recientemente ha habido informes de las que supuestamente faltan en todo el Sistema Nacional. En el ámbito de la gestión sanitaria eso no se ha hecho.
No hay una estimación de cuántos gestores pueden faltar o cuántos gestores van a hacer falta en los próximos años. Entonces las organizaciones se enfrentan al reto de intentar hacer un recambio generacional, porque hay toda una generación que sabe muchísimo de cómo funciona el sistema sanitario, que fueron los que lideraron las transferencias del InSalud a las comunidades y que tienen un conocimiento y una experiencia bestial, que se han jubilado, se están jubilando o se van a tener que jubilar, y no ha habido esa oportunidad de hacer esa transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones que están llegando. Porque la formación es nuclear y, como decías, pues estoy metido en varios programas formativos y es muy importante y es clave. Hace unos años lo que ocurría muchas veces es que se nombraba un directivo y después se le formaba. A día de hoy, por suerte, quiero pensar que es impensable. Aquí yo no conozco ningún compañero en el ámbito de Madrid que haya llegado sin una formación. Primero te formas y luego acabas de directivo. Pero la formación es clave, pero un máster, por muy bueno que sea, tienes cosas que no vas a aprender. Pasa en gestión sanitaria y en cualquier Pasa máster. con todos los ámbitos. Aunque hagas prácticas y aunque hagas demás, el primer día que llegas a un puesto directivo, por muchos másteres que hayas hecho, hay muchas cosas que nadie te ha enseñado. Y que normalmente el más senior o la gente con más experiencia del lugar te va enseñando cosas que no se pueden poner en un libro porque no hay forma de ponerlas a un libro. El cómo te sientes en tu primera reunión compleja, por mucho que te lo cuenten, hasta que no estás en tu primera reunión compleja, hasta que no tienes un problema serio en un hospital, no lo puedes aprender. Entonces el reto que tenemos ahí es cómo organizamos ese recambio generacional, cómo intentamos que toda la gente senior que tiene un montón de experiencia la traslade a la gente junior, y cómo somos capaces de crear esos equipos donde convivan pues gente senior con experiencia y gente joven que se vaya formando y desarrollando profesionalmente. Y es un reto, ya digo, yo creo que del Sistema Nacional de Salud. No es de SERMAS, no es de tal, no conozco ningún servicio de salud que lo tenga resuelto ahora mismo, y de hecho el SERMAS seguramente sea uno de los que por volumetría pues más recambio generacional está habiendo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Un Nos placer. quedamos lamentablemente sin tiempo. Me gustaría seguir horas hablando contigo, aprendo un montón de temas tan interesantes. Así para otro día Cuando queráis. y hasta el próximo episodio. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias.